Gracias, señor presidente. Señor Angulo, nosotros no estamos haciendo una crítica de la profesionalidad de los trabajadores de la agencia tributaria. No se escondan detrás de ellos. Naturalmente que reconocemos su profesionalidad y su trabajo, pero efectivamente la injerencia y las torpezas del ministro lo que demuestran es que hay injerencias porque algunos responsables dimiten precisamente en defensa de su honorabilidad y de su profesionalidad. Esa es la prueba palmaria de que hay injerencias, ¿no? Cuando hablamos de medios, ciertamente en los presupuestos del Estado 2014, tercer presupuesto que ustedes elaboran, tasa de reposición 10% de los trabajadores de la agencia. Por ese camino difícilmente vamos a conseguir que haya unos medios suficientes para luchar contra un fraude que está por encima, muy por encima de la media europea, y medios insuficientes para conseguir que la recaudación se acerque precisamente a la media europea. Con datos de Eurostat del último trimestre del año pasado, 2013, tenemos unos niveles de recaudación en España medios del 37,8 frente al 46,7 de la Unión Europea. Es decir, 9 puntos, casi 9 puntos, 8,9 puntos menos de lo que recauda la media de la Unión Europea. Y por tanto, el problema no es de exceso de gasto, es un problema de falta de ingresos. Tenemos un gasto medio 5 puntos por debajo de la Unión Europea. Por tanto, ¿qué queda de manifiesto? Bueno, pues un sistema tributario insuficiente, incapaz de generar los recursos para sostener los servicios públicos básicos, una injusta distribución de las cargas y un alto nivel de fraude y elusión fiscal. Y frente a eso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que le estamos planteando es dejen de hacer injerencias ilegítimas en la agencia tributaria, doten de medios a la agencia, dótenla para que tengan unos niveles de recursos similares a los que tienen agencias tributarias de países con los que nos homologamos. Y, desde luego, los mensajes que ustedes han dado en relación con todo esto en este tiempo, aparte de no hacer la reposición de las personas que se jubilan, han sido la amnistía fiscal. No es un mensaje muy edificante para la conciencia fiscal del conjunto de los españoles. Y cita usted también el Código Penal. El Código Penal que efectivamente aparece un endurecimiento teórico de las penas que contiene, pero en la práctica, el defraudador, con la reforma que ustedes hicieron, que mantiene la excusa absolutoria, el artículo 305.6, precisamente, lo que hace es rebajar la pena de manera considerable, de manera que si se satisface la deuda tributaria en vía judicial, no hay ningún temor de que se vaya a la cárcel, que es a lo único que le temen los grandes defraudadores. Es más, se autoriza a jueces y a tribunales a que puedan rebajar en 2 grados la pena. La multa podía ser entre el 25 y el 50% en esa vía, incluso inferior a la que se pone en el ámbito administrativo. Lo que se ha enviado al defraudador es un mensaje claro, de tranquilidad, diciendo, bueno, ya hay muchas dificultades para la agencia tributaria, acabe descubriéndolo, hay pocos medios, pero si esto ocurriera, en ningún caso tiene usted el riesgo de ir a la cárcel porque por esta vía de la excusa absolutoria se ha librado de eso. La pregunta es, ¿para qué sirve el endurecimiento de las penas? ¿Para qué? Efectivamente, se hizo en ese Código Penal que se publicó en diciembre, esa reforma, diciembre de 2012, el día 28 de diciembre, por cierto, Día de los Inocentes. Teóricamente, lo que ha primado o lo que prima, supuestamente, con ese enfoque de la reforma del Código Penal, es el objetivo de la recaudación sobre la persecución del fraude fiscal. Pero en la práctica, la percepción de que el riesgo es mínimo, lo que hace es reducir la recaudación en el presente y en el inmediato futuro. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos es que haya más medios que tengan un nivel similar al que tiene la agencia tributaria de países con los que nos homologamos y que efectivamente a lo largo de los próximos años se pueda hacer un esfuerzo sostenido de dotación de medios, incrementándolo. Nosotros hemos planteado en la proposición no de ley en el Congreso de los Diputados que se incrementen en 5.000, exactamente
el doble de lo que ahora tiene la agencia tributaria dedicado a la lucha contra el fraude fiscal. Por ese camino tenemos que ir. Al final se trata de dotar al único instrumento del Estado que tiene que nutrir de recursos al conjunto de las políticas públicas, de la suficiencia, de la capacidad, de la equidad suficiente en el sistema tributario para que la presión de los ciudadanos no sea la que contenía el último barómetro del CID de octubre pasado, que decía que los impuestos se cobran de forma injusta en España y que no se lucha suficientemente contra el fraude fiscal, en un porcentaje del 87% de los ciudadanos. Esa es la responsabilidad del Parlamento y, por supuesto, la responsabilidad básicamente del Gobierno, que tiene que trabajar en esa dirección. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador.